Bien, el día de hoy les voy a explicar un poco acerca del concepto del teorema de máxima transferencia de potencia. Con este concepto comenzamos a partir de un circuito equivalente de Thevenin, el cual el circuito equivalente de Thevenin sabemos de que tiene un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin y tenemos también una resistencia de carga. A través de este circuito recorre una corriente y ya que lo que queremos conocer es la potencia máxima que entrega el circuito a la resistencia de carga, partiremos también del concepto de potencia, el cual en este caso de los conceptos de potencia el que nos va a servir va a ser el de corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, ¿cuál es la corriente que conocemos en este circuito? Pues sería nada más y nada menos que en este caso el voltaje de Thevenin partido la resistencia, en este caso sería la resistencia en serie entre esas dos, que sería la suma de la resistencia del Thevenin más la resistencia de carga, todo esto al cuadrado por la resistencia de carga, ya que esa sería la resistencia del circuito. Entonces, ahora, aquí partimos también con un concepto de matemática, el cual dice que la primera derivada de una función igualada a 0 nos va a dar un pico o un máximo. En este caso, ¿cuál sería nuestra función? La potencia. Tendríamos la primera derivada de la potencia igualada a 0 nos va a dar un máximo. Pero en matemática tenemos un concepto de que las funciones están igualadas al tiempo, o la variable sería el tiempo, pero acá no tenemos el tiempo como variable. En este caso, ¿cuál sería nuestra variable? Pues sería la resistencia de carga. Entonces, la primera derivada de la potencia con respecto a la resistencia de carga va a ser igual a 0. ¿Y esto de qué nos va a servir? Pues como les mencionaba, el concepto viene de que si igualamos, aquí tendríamos resistencia, aquí tendríamos potencia, aquí tendríamos la potencia máxima, que si igualamos la primera derivada de la potencia, la igualamos a 0, nos va a dar esta gráfica. Si nosotros nos ponemos a graficar los posibles valores, nos va a dar una potencia máxima en un pico en determinado valor de resistencia. Entonces nosotros a partir de este concepto lo que queremos conocer es la resistencia en la cual nos va el circuito a entregar la máxima potencia. Entonces ya que tenemos esto, a partir de este concepto nosotros venimos y empezamos con la primera derivada de la potencia con respecto a la resistencia de carga va a ser igual a, aplicamos la primera derivada a la función de potencia que ya tenemos acá arriba. ¿Y cuál sería la primera derivada de esta función de potencia? Pues sería regla de la cadena. El primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo, ya que la resistencia de carga es nuestra variable, sería voltaje de Thevenin al cuadrado partido resistencia de Thevenin más resistencia de carga, todo esto al cuadrado por la derivada de la resistencia de carga, que va a ser igual a 1, más regla de la cadena, la resistencia de carga, que sería el segundo por la derivada del primero, regla de la cadena como potencia y luego como cociente. La potencia pasa abajo, o sea, se baja el 2 y tendría ahora que el voltaje de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga. Todo esto se multiplica y luego tendríamos la derivada de lo que hay acá adentro. ¿Cuál sería la derivada de lo que hay acá adentro? Pues sería la derivada de un cociente. ¿Cuál es la derivada de un cociente? El de abajo por la derivada del de arriba, pero el de arriba es una constante, entonces la primera derivada del voltaje de Thevenin va a ser igual a 0. Entonces lo que tendría arriba sería 0, menos el de arriba por la derivada de abajo, voltaje de Thevenin por la derivada de la resistencia de Thevenin, esta es una constante, entonces es 0. La derivada de la resistencia de carga, esta es la variable, entonces va a ser igual a 1. Todo esto dividido, lo de abajo al cuadrado, resistencia de Thevenin más resistencia de carga, todo esto al cuadrado. Empezamos a reducir toda esta expresión y me quedaría que la derivada de la potencia con respecto a la resistencia de carga va a ser igual a
voltaje de Thevenin al cuadrado partido resistencia de Thevenin más resistencia de carga al cuadrado más dos veces la resistencia de carga por el voltaje de Thevenin por menos el voltaje de Thevenin. De una vez pondría la expresión acá negativa, me quedaría dos veces la resistencia de carga por el voltaje de Thevenin al cuadrado dividido, lo de abajo es lo mismo, sería resistencia de Thevenin más resistencia de carga al cuadrado, ahora pasaría al cubo, ya que esto se multiplica por esto, y me quedaría resistencia de Thevenin más resistencia de carga, todo esto al cubo. Ahora tomo en cuenta el concepto de que la primera derivada de la potencia igualada a cero, lo voy a poner acá, toda esta expresión lo voy a igualar a cero, y me quedaría que 0 va a ser igual a voltaje de Thevenin al cuadrado partido resistencia de Thevenin más resistencia de carga al cuadrado menos dos veces la resistencia de carga por el voltaje de Thevenin partido la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga al cubo. Esto que está restando lo paso al otro lado a sumar y quedaría una igualdad. Voy a borrar rápidamente lo que tengo arriba para tener espacio de seguir trabajando, y igualo dos veces la resistencia de carga por el voltaje de Thevenin al cuadrado dividido la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga al cubo va a ser igual a voltaje de Thevenin al cuadrado dividido resistencia de Thevenin más resistencia de carga al cuadrado. Voy a borrarlo de aquí abajo para tener más espacio más adelante, y pues tenemos esta expresión acá. Entonces esto lo voy a mandar a, que está dividiendo, lo voy a mandar a multiplicar de este lado, y de este lado, si se dan cuenta, arriba y abajo va a ser lo mismo. Entonces se va a ir el cuadrado con el cubo y me va a quedar esto solo a la 1 arriba. Entonces me va a quedar dos veces la resistencia de carga por el voltaje de Thevenin al cuadrado, y esto va a ser igual a voltaje de Thevenin al cuadrado por la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga, todo esto a la 1, ya que se fue el cubo con el cuadrado y solo me quedaría una de estas. Ahora seguiríamos con el concepto desarrollando dos veces la resistencia de carga por el voltaje de Thevenin al cuadrado, sería voltaje de Thevenin al cuadrado por resistencia de Thevenin más voltaje de Thevenin al cuadrado por resistencia de carga. Entonces pasaría lo que sería como voltaje de Thevenin al cuadrado del otro lado, y me quedaría la siguiente expresión. Este sería 2 menos 1, me quedaría como 1. En este caso me quedaría voltaje de Thevenin al cuadrado por la resistencia de carga. Este se va y me queda solo voltaje de Thevenin al cuadrado por resistencia de Thevenin. Voltaje de Thevenin de ambos lados al cuadrado se van y me quedaría una igualdad, que la resistencia de carga va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Encontramos el valor de resistencia, el cual nos va a dar en el circuito una potencia máxima. ¿Y qué quiere decir esto? Que la resistencia de Thevenin y la resistencia de carga tienen que ser iguales para que el circuito entregue la máxima potencia al final. Entonces, ahora igualaríamos esto y diría que en esta expresión la potencia va a ser igual a voltaje de Thevenin al cuadrado partido resistencia de carga, y resistencia de Thevenin van a ser iguales, y lo voy a dejar en función de la resistencia de carga, y tendría acá dos veces la resistencia de carga al cuadrado, 4 veces la resistencia de carga por la resistencia de carga. A eso sería al cuadrado. Entonces la potencia me quedaría como esta se va con esta, y me quedaría voltaje de Thevenin al cuadrado partido 4 veces la resistencia de carga, y este sería la potencia para este circuito, el cual nos va, digamos, sería el concepto de máxima transferencia de potencia. La potencia máxima que va a entregar este circuito lo podemos calcular como el voltaje de Thevenin al cuadrado dividido 4 veces la resistencia de carga. Esto sí, solo sí,
aplica si la resistencia de Thevenin y la resistencia de carga van a ser iguales. Un ejemplo muy claro para este tipo de circuitos o para poder encontrar la máxima transferencia es cuando tenemos amplificadores de audio, el cual el amplificador de audio va a ir conectado a una bocina. Las bocinas sabemos de que tienen una resistencia óhmica, es una impedancia. Esta impedancia a veces es, por decir algo, 5 ohms. Entonces, para que esta bocina aproveche al máximo la potencia del circuito de amplificación o del amplificador, digamos que el amplificador va a tener una resistencia de Thevenin equivalente. Esta resistencia de Thevenin o impedancia de Thevenin equivalente tiene que ser igual, en este caso 5 ohms, para que se aproveche la máxima transferencia de potencia, ya que estos amplificadores de audio tienen una potencia nominal. A veces se dice que son de 5 watts, de 10 watts. Entonces, para que estos 10 watts se puedan hacer aprovechados, la resistencia óhmica o la impedancia óhmica de la bocina tiene que ser igual a la impedancia de salida que tenga el circuito amplificador. Entonces, aquí es donde entra este concepto. Y así es como se deduce esta ecuación y de dónde viene que la potencia máxima que entrega el circuito va a ser igual al voltaje de Thevenin al cuadrado partido 4 veces la resistencia de carga. Gracias.